Bien, 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 ok. Buenas tardes, estudiantes. Pues un cordial saludo. El licenciado Carlos Anzola. Para la tarde del día hoy, miércoles, iniciamos con psicología publicitaria, ¿ok? Ya iniciando el segundo corte, equivalente a un 30% de nuestra materia. Y bueno, hablándoles un poco de algo que es fundamental para nosotros los publicistas, que viene siendo la persuasión. Entonces, dando detalles un poco más completos, simples y precisos de qué significa esto del concepto de la percepción, de la persuasión, perdón, y por qué es tan relevante en nuestros tiempos de hoy y cómo lo sigue siendo, porque es tan anacrónico este recurso intelectual e ingenioso creativo nuestro, inorgánico, indivisible, pero que es esencial para materializar el proceso de eficacia, eficiencia e impacto de compra, del consumo del cliente o del consumidor en sí mismo. ¿Qué es la persuasión? Actividad o proceso en el que el comunicador intenta inducir un cambio de creencias, actitudes y conductas de otra persona o grupo a través de la transmisión de un mensaje y contexto en el que el receptor del mismo tiene la posibilidad de aceptar o rechazar lo que se le propone. La persuasión consiste de eso, en ese proceso de yo comunicar un mensaje y ese mensaje va a crear un proceso de retroalimentación y en esa retroalimentación o digestión del diálogo e interacción con una persona, con el colectivo, va a crear una reacción por parte del receptor a aceptar o rechazar esta influencia misma. Eso no solo se aplica a la publicidad, esto es utilizado mucho en coaching y esto también es utilizado en talleres motivacionales de superación personal, ¿ok? Pero en la publicidad es con la intención de yo generar un mensaje que dentro de la persuasión yo estoy creando una reacción positiva o negativa del consumidor potencial en este caso. ¿Qué rasgos definen la persuasión? Rechazar la recomendación distinguida de otros, la influencia social donde la libertad de elección está limitada o lo que llamamos el lavado de cerebro. Una diferencia con esto es cuando yo estoy reprogramando en el colectivo quizás una teoría o un manifiesto o un mensaje errado y lo tergiverso a modo tal de que yo intento que la otra persona se alinee con mis creencias o mis ideas, ¿ok? Luego, la intención de influir se distingue en los procesos de influencia social, como el cultivo de creencias, nociones de la realidad atribuidas a medios, ¿ok? Los medios o los recursos multimedia de lo que yo dispongo son los canales o los recursos quizás de alcance o de difusión de mayor espectro que me permiten ser un vehículo a través de mí, que soy el interlocutor, a crear una persuasión para poder interactuar con una comunidad. Luego se internaliza la opción de persuasión, que implica un cambio de naturaleza afectiva o cognitiva, como la sumisión, coerción o conformidad. Una vez creada esta internalización por medio de la persuasión, yo voy a crear diferentes procesos conductuales en el colectivo o en la persona. Puede ser una reacción al rechazo, aceptar, que debería siendo ya por la parte de la sumisión, dominio o alineación a mis creencias de ser ciertas en este caso. Entonces la percepción trabaja mucho con la cognición, lo psicosocial, lo empático y lo racional en un contexto del todo para yo tener en ese proceso el poder de tener la manipulación de las masas, del colectivo, del grupo o de la persona individual. Pero que eso no es técnicamente de por sí así, eso requiere una serie de procesos, de técnicas, de medios, de comandos, de formas para incentivar y crear el estímulo sin que el individuo o potencial consumidor se dé cuenta que estoy creando una persuasión por sí mismo. Ahora, que ya no es hablar de la persuasión como verbo. ¿Qué es el persuadir? ¿Qué es la acción del persuadir? Ejerce una persona o colectivo o institución con la intención de cambiar la forma de actuar, sentir o pensar de otra persona respecto a un estímulo dado. Es decir, cuando yo creo este mensaje o creo un comportamiento propio, yo estoy al mismo tiempo sobreestimando un estímulo o motivación. A veces no necesariamente tiene que ser por la canalización del mensaje propiamente dicho, sino que en este mismo proceso yo creo una explosión, una reacción que motive a la persona a aceptar o rechazar lo que yo estoy enviando como mensaje o el comportamiento que estoy manifestando. Es como lo haría cualquier cantante a la hora de expresar un tema que de por sí crea ese efecto colectivo. Eso crea una reacción de quien sea fan, lo acepta y alude y aplaude y hace bulla.
como el que no simplemente se dedica a solamente ser un espectador. En este caso, en el caso del locutor, cuando son podcasts o programas que son tendencias, en este caso, cuando son los temas acordes, el público o el consumidor usuario promedio va a estar muy asiduo, muy atento al contexto del contenido que el locutor está emitiendo en su transmisión streaming, ¿ok? Luego tenemos el unir la publicidad y la persuasión en uno solo, ¿ok? El impacto persuasivo de la publicidad se desarrolla en el cambio de preferencias hacia una marca determinada, en consecuencia de la exposición ante una comunicación persuasiva. Propiamente dicho, en un término más comprensible, la persuasión y la publicidad van de la mano porque entra en el formato y en el contexto de emitir un mensaje que no tiene que ser directamente, sino que indirectamente yo te estoy creando una necesidad de compra hacia algo que de repente no manifiesta una necesidad primaria en el individuo como tal, pero que es la intención originaria de la publicidad en sí, independientemente del canal, formato, mensaje, contexto, verbo, texto o canalización multimedia. ¿Ok? Luego tenemos unos efectos muy importantes que debe tener la persuasión, que es la memorización, la comprensión y el agrado. La memorización viene siendo el efecto recordatorio de que dentro del contexto de que mientras esa propaganda y esa publicidad tengan los atributos de memoria adecuados, de estar penetrantemente en la mente del consumidor, va a tener una recordación que va a ser muy sólida en la mente del consumidor. Cuando hablamos de la comprensión, es que en el mensaje que yo estoy buscando persuadir, el consumidor comprende cuál es lo primario en el producto a través de él de crear esa necesidad. En el agrado, propiamente, bueno, ya sería como el determinante para que la persuasión tenga efecto en el consumidor, es decir, me agrada, yo quiero comprar ese artículo, ¿ok? Luego tenemos lo que vienen siendo los fundamentos teóricos de la percepción publicitaria, ¿ok? Y que serían unos cuatro fundamentales que los voy a venir explicando de una manera más comprensible y quizás en el propio ejemplo para ver si se entiende. Tenemos, por ejemplo, pensamiento estratégico, ¿ok? Que eso es fundamental en todo publicista. Para lograr el objetivo de marketing, no es suficiente tener un buen plan y ponerle esfuerzo económico, sino una sólida estrategia de comunicación en el lanzamiento de un producto que fortalece o reconstruye la marca. Resumidamente, no es un pensamiento que sigue reglas, es decir, que en lo ordenado se enfrenta al caos de las opiniones personales, conociendo con claridad el punto de partida y el punto de posicionamiento de la marca para definir el posicionamiento deseado. El pensamiento estratégico no tiene una estructura, no sigue una regla, no hay un truco, no hay un tutorial. Eso viene en parte en la anatomía psicosocial de cada futuro publicista para poder crear en el proceso estratégico de qué manera yo voy a persuadir a este consumidor para darle claramente qué es el producto, por qué lo necesita, qué es primario en su vida, ¿ok? Y esto nos llevaría a que el consumidor se acepta, le agrada el mensaje, lo consume y determina la posición de compra, y eso lo medimos en un proceso de masas, nos llevamos al posicionamiento de marca y al posicionamiento deseado de que estamos cumpliendo las expectativas porque emitimos un mensaje persuasivo totalmente efectivo, eficaz y eficiente, ¿ok? Luego tenemos el conocimiento del consumidor. Hay que investigar al consumidor y poder desarrollar un contenido exitoso para definir el grupo objetivo con generalidades demográficas, tendencias del comportamiento. Y bueno, quien conoce de esto, sabemos que hay estudios de investigación como el Focus Group, que es una reunión, un meeting creado presencialmente por personas que conforman un conglomerado publicitario de una agencia de publicidad, agencia de medios, agencias de comunicación, que llevan a un acuerdo varios puntos estratégicos para poder persuadir al público objetivo. ¿Ok? Que se siente, que piensa las percepciones de marca, descubrir insights que nos guíen al proceso creativo de nuevas tecnologías que permiten conocer data en tiempo real y en volúmenes enormes. Es decir, ¿cómo podemos adecuar el conocimiento del consumidor en los tiempos de hoy? Bueno, que toda la tecnología con la data informativa es precisa y es puntual más que en los tiempos a finales del 2000 o que a finales de los 90 y principios del 2000, que era una data muy precisa, no muy exacta, y era el ojo por ciento. Hoy en día son estadísticas y matemáticas muy exactas que nos llevan a un proceso del conocimiento del consumidor más claro, porque sabemos objetivamente a través de la data y de los ads saber
cuando es efectivo por las diferentes canalizaciones digitales de marketing online, donde el consumidor es más fiable, donde tiene más aceptación al producto que está consumiendo, ¿ok? Luego tenemos la capacidad de generar buenas ideas. Está basada en que muchos creativos compartan la misma información que aunque no tengan las mismas creencias o directrices, el proceso creativo parte de lo racional y las ideas surgen de la intuición de ser exitosa. Requieren de un esfuerzo que incluye creatividad, ingenio, magia, practicidad y algo que yo digo mucho en las clases presenciales, que el publicista tiene que tener una practicidad motoramente muy improvisada. El publicista no solamente tiene que ser alguien que lea mucho, que vea contenidos de Internet, especialmente publicitarios, tiene que tener una practicidad y una improvisación del tiempo de respuesta, de desarrollo y de resolución de problemas muy práctico. Y eso en la capacidad de generar buenas ideas es lo que hace a un publicista bastante exitoso. Luego tenemos la capacidad de transmitir ideas con claridad. Las buenas campañas son las que transmiten al contenido con el que un consumidor se identifica en un lenguaje comprensible y a través de medios y plataformas familiares, los contenidos pueden testearse desde la efectividad y transmisión del mensaje por medio de diferentes plataformas. Una buena idea ejecutada con claridad debe ser neutral en medio de funcionar en bien cualquier tipo de plataforma o una mala idea simplemente funcionará mal. Para la capacidad de transmitir una idea con claridad, no se refiere a que si se ha escuchado claramente el mensaje a canalizar. Simplemente el transmitir ideas con claridad se refiere a que una vez efectuado el mensaje más que claramente, esto genera un proceso reactivo del consumidor persuadido. Es decir, lo acepté, lo consumo, lo rechacé, no me parece. ¿Ok? Cuando la efectividad al transmitir una idea con claridad es positiva, cuando el producto y el consumidor tienen un compromiso y el consumidor termina de aceptando ese producto porque se hizo toda la adecuación persuasiva, bastante eficiente, eficaz y efectiva para la compra final. Luego tenemos lo que viene siendo em, los modelos sistemáticos y heurísticos, que eso está en el apartado de contenidos, que es como, en teoría, qué es lo que ha funcionado para que un proceso persuasivo, psicosocial, sociológico, tenga efectividad en el consumidor promedio. Tenemos primeramente el llamado por Carl Hoffman, que es un modelo aplicado de instrucción y adoctrinamiento de exposición a cómo funcionaba la persuasión. Esto fue una metodología aplicada en la Segunda Guerra Mundial que influyó a los soldados a crear emociones, ¿ok? Emociones que lo llevaran a un impulso social, patriótico, de defender la nación de el régimen nazi o de lo que representaba el eje que estaba en contra de todo lo que materializó esta guerra bastante cruenta y violenta. Entonces se instruía al personal militar norteamericano con videos que llevaban en el proceso de persuasión, quizás en un sentido muy sutil, a adoctrinarlos a la materialización del hecho de la victoria en la guerra totalmente. Esto es como un motor o como un coaching audiovisual que llevó a los militares al éxito militar conjunto a toda la coalición que estaba en contra del eje de el nazismo en ese tiempo. Hofland y la teoría del aprendizaje. Un mensaje persuasivo tendrá éxito siempre a la hora de cambiar actitudes en argumentos que estimulen un cambio de creencias en el receptor. El receptor percibe que adoptar la posición defendida por el mensaje será reforzante. Será reforzante como siempre y cuando lo favorezca como persona, como individuo, como ser humano. Porque no va a aceptar un mensaje que lo perjudique, que lo autodestruya. No es la intención originaria de la persuasión. No es el objetivo final, ¿ok? Siempre se tiene que tener el interés de que la persuasión en el aspecto favorecedor es competitiva, es efectiva, es eficiente y es eficaz, pero en el aspecto positivo, en el aspecto que ayude a la superación de los obstáculos que se le presenta a la persona o al colectivo. Luego tenemos el modelo heurístico, que sería otro tipo de sistema, que sería señales periféricas en aspectos que se encuentran en el contenido del mensaje. Ok. En este aspecto vamos a mencionar algunos puntos importantes de esta heurística. La semejanza cuando te identificas con una marca o anuncio, es decir, logo de Coca-Cola, logo de Pepsi, sin la fuente. Con el consenso, el pensamiento de que si la gente compra el producto es porque es bueno.
Bueno, es bueno porque ya lo ha probado. Es bueno porque, aunque es primario al consumidor, nunca lo ha probado en su vida, lo que ve, le gusta y lo compra. El número y longitud de argumentos y alcances que tiene el emisor del mensaje. Compramos un producto porque lo recomendó alguien. Esto es lo que hablamos en la publicidad tradicional del de boca en boca. Mira, tú probaste este champú, ¿te parece bien? Mira, tiene aditivos naturales, vitamina E, ayuda a la piel y mantiene saludable el cuero cabelludo. Bajo esa influencia y el de boca en boca de un colectivo de gente que yo le tenga confianza, me puede convertir potencialmente en una influencia persuasiva e indirecta en un consumidor final de ese champú. ¿Ok? Luego tenemos la experiencia de la fuente. En la publicidad, la experiencia de la fuente, algún artículo puede parecer llamativo, hablando de las bondades que tiene la experiencia en el tema y quien lo conoce. Claro, obviamente uno de las finalidades de la publicidad es la informativa, pero no es informativa con el sentido de orientar en la instrucción de la influencia hacia el consumidor. Yo te informo, te digo, este producto tiene esto, te favorece con esto. Siempre voy a hablar de los pros, más de los contras lo voy a hacer en comparativa a la competencia, no flagelando el asunto de nombrar a la marca de la competencia o con cuál me estoy refiriendo o con cuál hago apología, sino que simplemente yo te reflejo a ti como consumidor las bondades de mi champú respecto a los de la competencia. Eso sería un aspecto de la fuente. Luego tenemos los elementos claves en el mensaje persuasivo que son fundamentales para tenerlos como base. El mensaje y tipo de organización, apelaciones o llamamiento al miedo, uso de la información vivida y detallada sin estadística. Bueno, la persuasión influye mucho, o bien sea para yo generar un sentimiento violento o generar un sentimiento de miedo o generar un sentimiento de seguridad y de apoyo, ¿ok? Eso tiene muchas influencias, pero siempre en la persuasión publicitaria se busca una expectación de interrelación positiva, ¿ok? Luego tenemos el canal de comunicación e información compleja más persuasiva, como lo hago con ustedes por Zoom, como lo haría por la plataforma WhatsApp, para asistencia vía online por soporte, chat, ¿ok? Luego tenemos presentada por escrito en ritmo autónomo. Información sencilla, más persuasiva si es transmitida en forma audiovisual y ritmo impuesto. Como nos sucede aquí en Zoom, que hay una hora pautada, una grabación que pueden disfrutar totalmente si no dispone de corriente eléctrica o conexión interna al momento de esta transmisión. ¿Ok? Luego tenemos otras definiciones como serían la fuente, quien dice el mensaje, la competencia, pericia y expertismo, la confianza o sinceridad. Cuanto más creíbles las fuentes, mayor es su efecto, el cambio de actitud y puede disminuir con el paso del tiempo. Bueno, si la fuente no es sólida a la hora de uno dar una propiedad estable al mensaje o a la publicidad, se pierde en el tiempo. Por lo general, esto suele pasar cuando yo transmito un tipo de propaganda o publicidad que no está adecuada al canal y al rubro y al segmento que yo estoy transmitiendo. Por eso se dice que los teenagers consumen más por lo digital, el joven adolescente por lo digital y por la ATL, el adulto contemporáneo por la tele y parte de BTL, y el de tercera edad por los medios tradicionales de publicidad de la vieja escuela. Entonces, cuando uno canaliza un producto a ese segmento de mercado en el formato y canal adecuado, el proceso de persuasión y de fuente es efectivo y sólido y se mantiene en el tiempo. Luego, el mensaje que se dice. Factores del mensaje que propician mayor persuasión. Comunicaciones en las que advierte las consecuencias nocivas de un comportamiento, campañas informativas de salud y campañas políticas, y los mensajes que inducen al miedo provocan niveles de persuasión. Bueno, eso es más con una intención política, una intención comunicacional, en un orden que no tiene que ver directamente con la publicidad, pero que integra en la intención del mensaje. El mensaje tiene muchos aspectos. Primeramente, la empatía, es decir, la emoción, la racionalización, ¿ok? El tipo de mensaje, el tono del mensaje que estoy comunicando y si eso yo puedo ayudar a persuadir al consumidor en ese proceso de compra. El canal comunicativo, a través de qué medios se transmite, rasgos observados por sexo, edad, preferencia, poder, estatus, clase social, personalidad, credibilidad y atractivo. Estos son elementos ya que perfilan en el interlocutor del mensaje a persuadir de qué manera que tengo yo de clase social, de estatus o de nivel para que yo tenga un proceso de alcance en mi mensaje al público meta. Características de la audiencia es a quien se dice este mensaje, es decir,
la autoestima, la implicación, la discrepancia entre la posición del mensaje y el receptor. Es decir, siempre que yo voy a una audiencia, yo tengo que evaluar el factor de la autoestima con el público. Yo tengo que motivar y estimular la compra desde la emoción, la empatía y el tipo de mensaje que yo estoy transmitiendo, ¿ok? Luego, bueno, para finalizar, ya vendríamos con lo que vienen siendo las tácticas de influencia en los mensajes publicitarios, que serían como esas estrategias clave para uno lograr persuadir al consumidor. Productos de baja implicación no van a dedicar mucho tiempo para elegir una marca determinada que carece de tiempo, ¿ok? Se desconocen detalles los productos con los que es más fácil ser convencido. La escasez vende y también el producto ilusorio de este tipo de reclamos que disparan atajos cognitivos y heurísticos, es decir, una recordación instantánea, improvisada e inmediata, que no requiere de tanta complejidad ni trasfondo para yo transmitir un consumo directo. Comunicadores creíbles, sin invertir esfuerzos, se puede confiar en expertos. ¿Cómo se demuestra la credibilidad de esta persona? El tipo de tono, el tipo de presencia que tenga esa persona, su nivel de lenguaje, su capacidad de concretar público, ¿ok? Mensaje y forma de presentación. Siempre con prisa, no hay tiempo para meditar. Envoltorios atractivos para productos con mucho texto, argumentación amplia. Esto más hacia el diseño gráfico del producto como un mensaje indirecto al consumo. Mensajes unilaterales o bilaterales, falseados, es decir, el producto en positivo y poca argumentación. Luego, la distracción para frenar la reflexión. Es decir, yo produzco una ligera distracción, que es la contraargumentación, que especialmente es necesario cuando las propuestas son débiles o fáciles de refutar. Y la implicación de audiencias variables, que es situacional, que puede ser estimulada a personalizar mensajes y dirigirse en segunda persona. Plantear argumentos en forma de preguntas retóricas. ¿Ok? Bueno, por el momento eso ha sido todo. Muchas gracias de verdad por la convocatoria. Bueno, de cualquier duda, ya saben que a nivel de la plataforma WhatsApp, esta videoclase va a ser subida posteriormente a YouTube con un enlace directo de fácil visualización por nuestra plataforma Saya para más comprensión. Recuerden que esto es una mera introducción a lo que viene siendo el segundo corte de psicología publicitaria que vamos a ir ampliando porque esto es lo que representa el segundo corte del tercer por ciento que está arrancando esta semana y la siguiente en curso. Bueno, ha sido un agrado brindarles todo este conocimiento que puedan aplicar en la práctica de las asignaciones que respectivamente yo les envié en las tareas subsiguientes. Muy buenas tardes y gracias por estar allí. Y bueno, siempre compartan entre sus compañeros que no tuvieron la retroalimentación este video para darle refuerzo y solidez a estas clases, más el contenido y las guías que vaya a ir administrando posteriormente en este segundo corte. Feliz tarde, estudiantes.